Ayuda económica, invito a las muchachitas de 12 a 17 años a consagrarse a Dios, a los muchachos de 11 a 14 años a consagrarse a Dios como sacerdotes y ellas como religiosas, separados. Hoy es la fiesta de Cristo Rey y quiero hablarles de el regalo más grande que nos hizo Jesucristo a nosotros fue la liturgia. La liturgia que consiste en el bautismo, es un acto litúrgico. La confirmación es un acto litúrgico. La Eucaristía, la confesión es un acto litúrgico. La unción de los enfermos es un acto litúrgico. El matrimonio es un acto litúrgico y el orden sacerdotal. La liturgia viene de Jesucristo, mis hermanos, a través de los apóstoles, claro está. Los apóstoles la adaptaron a los diferentes pueblos donde predicaron ellos. Pero como parte de la revelación, esa adaptación, esa creación de ritos orientales, occidentales, se terminó con la muerte del último apóstol, de San Juan. De manera que ya después la liturgia quedó consagrada y es un misterio. El sacramento principal, la Santísima Eucaristía, en las lenguas orientales se dice razá, o sea, misterio. ¿Qué es un misterio? Es un acto de amor de Dios inmenso, tan grande que no lo podemos comprender en su totalidad. Únicamente podemos entender que no va contra la razón. Y por ello, mis hermanos, reconocemos a Jesucristo Rey en la Sagrada Liturgia, que es para Él. Él quiso formar su propia alabanza. Para eso hizo el universo, para que lo alabara a fuerzas. El universo irracional, los minerales, las plantas, los animales, cantan la gloria de Dios. Así lo dice la Sagrada Escritura. Scelie narran gloriam Dei. Los cielos cantan la gloria de Dios. Lo alaban las flores, lo alegran los pajaritos. Pero al crear a los ángeles, al crear al ser humano, criaturas inteligentes, Dios nos dio libertad. Y los ángeles, unos la usaron bien, para alabar a Dios, para bendecir a Dios, para glorificar a Dios. Otros la usaron mal. Los demonios, principados, potestades, dominaciones, arcángeles, querubines, serafines, contra Dios, en un acto irremediable, bien pensado, bien decidido, irrevocable. Por eso, muy mal hecho que en una oración o en una exhortación, en un instrumento de, diríamos, de trabajo del sínodo, se hable que nuestro corazón debe arder de misericordia hasta por los demonios. Muy mal hecho. Los demonios ya no pueden arrepentirse y no quieren arrepentirse. El ser humano sí, porque somos cambiantes, porque somos imperfectos,
Respecto a los ángeles, por diseño, uso la palabra de una película de un endemoniado, pero sobre todo por el pecado original que puso un desorden en nosotros, y nuestras decisiones son revocables hasta el momento de la muerte. Pasado ese momento ya son irrevocables, quedamos congelados, por decirlo así, paralizados. En el momento de la muerte, si tú moriste odiando a Dios, toda la eternidad lo vas a odiar. Si tú moriste arrepentido pidiéndole perdón, esa es tu salvación. Y repito el ejemplo de Zaqueo, aquel chaparrito rico. Los ricos tienen todo, pero si fuiste chaparro te amolaste. Aunque tengas millones y millones de dólares, dice el Evangelio, no puedes añadir ni siquiera un codo a tu estatura. Nada. Bueno, ese hombre era malo, hizo muchas decisiones malas durante toda su vida, pero al pasar Jesucristo por Jericó, oyó el alboroto, preguntó, le dijeron, ¿es Jesucristo que pasa? Caballero, métete y cierra la puerta, y cierren esta puerta, por favor, por el viento. Perdónenme, ya me está haciendo... Entonces, hijos, ¿qué pasa? Nuestro Señor ve ese acto de buena voluntad y le dice, Zaqueo, quiero comer hoy contigo en tu casa. Y entonces se obra la conversión, el renacer de ese hombre que estaba muerto y ha resucitado, dicen Dios, del Hijo pródigo. Nosotros, mis hermanos, tenemos la acción de Cristo en los sacramentos. Así, hija, déjalo. Si ese, esperemos que no se abra. Ya, si se abre, lo dejas que se abra. Vamos, pues, mis hermanos, a apreciar la Sagrada Liturgia, la Santa Misa, tradicional. Nadie puede cambiar la liturgia. En las cosas accidentales, ¿la autoridad de la Iglesia puede hacerlo? Sí, pero no en las cosas esenciales. Yo recuerdo cuando era seminarista, se escuchaba que en muchos lugares consagraban con pan fermentado, como lo siguen haciendo por allí, sectas disque católicas. Escuché que en México algunos profesores míos, con los cuales yo estudiaba en Roma, vinieron a México a dar conferencias y celebraron la misa con tortilla en vez de la hostia, para adaptarse a las culturas. Pues yo les voy a decir una cosa que me van a decir, ay, monseñor, usted es muy raro. Sí, fíjate, soy un dinosaurio que ya debía estar muerto hace muchos siglos. Cuando yo era niño en Tijuana no se comía tortilla de maíz, se comía tortilla de harina, se comía pan de barra norteamericano. Había una panificadora por la calle F y Sexta, panificadora Modelo, porque todo el mundo comía al estilo americano. En mi casa nunca comí tortillas, cuando era niño no. Había una sola tortillería en Tijuana, cerca de Catedral, donde se puso después Dorias. Había un callejón que se robaron por ahí.
Había una biblioteca pública ahí, se llamaba la tortillería La Morada, y había unas pobres señoras ahí torteando a mano. En ese tiempo todavía no había máquinas, a mano, con el calorón, las pobrecitas, ¿no? De vez en cuando comí tortillas. En el seminario nunca comí tortillas, comíamos pan virote. Por eso, si viene un, no sé, un sacerdote extranjero, voy a México, quiero hacer la liturgia inculturada, y se viste de charro y se pone un zarape en lugar de la casulla y celebra con tortilla y con tequila y la música es de mariachi, pues yo le voy a responder, mira, mariachi es de la gente corriente, perdónenme todos, aquí en Tijuana así se decía en aquellos tiempos, no había mariachis. Había mariachis para los americanos que venían, México, México, burro pintado de cebra. Y eso, en la revolución nada más, había burros. La gente estudiaba entonces, ahora no, hay burros por todos lados, ¿verdad? Pero en aquel tiempo no. ¿Quién traía sombreros de charro? Pues nomás en las curiosidades, en la calle Revolución se vendían sombreros de charro. Ningún tijuanense traía sombreros de charro. ¿Quién traía zarape? ¡Nadie! Era para los americanos. Bueno, yo les digo, todo eso que se ha hecho contra la liturgia tradicional, que la ha destruido, ¿qué produjo? Que los católicos huyeran, se fueran de la iglesia, y se perdió más de la mitad de los católicos en 60 años. Yo hoy les quiero decir, regresemos, cardenales, arzobispos, sínodos, conferencias episcopales, regresemos a la liturgia que Cristo nos dejó. Así como en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo se ve cómo Dios, personalmente Dios le reveló a Moisés cómo fuera la liturgia del tabernáculo, que después sería la liturgia del templo, de donde viene nuestra liturgia. El Papa Francisco lo dijo, este ornamento es del Antiguo Testamento, de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Para que lo haya dicho el Papa Francisco, entiéndanlo. Yo no soy un hombre cerrado, yo he estudiado. Y hay libros enormes, con letra chiquita, en hebreo, en arameo, que hablan de la liturgia del templo de Jerusalén, que es la liturgia de la Iglesia Católica. A ver, ¿por qué son 6 velas? Y en la misa pontifical, cuando el obispo celebraba solemnemente, se ponía una 7ª vela en el altar. ¿Quién me dice por qué? ¿Por qué 7 velas? Por el candelabro de los 7 brazos que Dios mandó a Moisés que lo construyera. ¿Por qué hay tanto lavabo? En la misa pontifical había como 7 veces se lavaba las manos el obispo. El sacerdote se las lava una vez. ¿Por qué? Lo dice el capítulo 2 de San Juan Apóstol, el Evangelio. Los judíos usaban unas vasijas enormes de piedra en que cabían 6 metretas en cada una, o sea, tambos de agua, porque todo el día se estaban lavando las manos. Si tú tocas la Escritura Sagrada, después te lava las manos, dicen los judíos. Y eso se conserva en la Santa Misa. Después de la liturgia de la palabra, óiganlo los entendidos, se lava las manos el sacerdote. Y se las lava porque va a tocar el cuerpo de Cristo. ¿Cuántas cosas hay, mis hermanos,
que están contenidas en ese misterio de la Sagrada Liturgia, en las ceremonias del bautismo, de la confirmación, de todos los sacramentos, en las costumbres, o sea, la tradición de la Iglesia Católica. Hoy adoramos a Cristo Rey, bendecimos a Cristo Rey, glorificamos a Cristo Rey, alabamos a Cristo Rey, a Él le damos gloria, a Él le damos gracias, a Él le pedimos perdón, a Él le suplicamos, a Él le oramos. Él es el centro de la Iglesia. Más aún, Él es la Iglesia. Él es que se quedó con nosotros, quien se quedó con nosotros hasta el final de los tiempos, en la Iglesia, en los sacramentos, en la liturgia. La liturgia no es un banquete, la comunión sí. Por eso la comunión se da en ese comulgatorio que es una mesa. Y en la liturgia, en muchos lugares se usaba que dos acólitos se ponían con un mantel, sobre todo en las primeras comuniones. Y en las misas solemnes se acostumbra a poner un mantel, ahora se les olvidó, ¿verdad?, sobre el comulgatorio. Porque ese sí es banquete, pero la Santa Misa no. La misa es el sacrificio de Cristo. Como quisiera, mis hermanos, que de verdad tuviéramos ese respeto. Y por eso yo les suplico, los que vienen aquí a misa, no vayan a otras iglesias donde los sacerdotes hacen un desbarajuste de la liturgia. Como les da la gana, la cambian, la hacen pedazos. No, mis hermanos, faltan 10 años para el año santo de la redención, cuando el Papa Pío XI proclamó la fiesta de Jesucristo, Rey del universo. En tiempos terribles de persecución para México y después para España, los países de la cristiandad donde quedaba algo. ¡Viva Cristo Rey! Fue el grito cuando fusilaban a los católicos en México, en España. ¡Viva Cristo Rey! Queremos cantarle, gritarle dentro de 10 años. 2033, estamos en 2023. No se me vayan a morir, por favor, aguanten, para celebrarlo. ¿Qué vamos a celebrar? Que Él es Rey, porque reina desde la cruz. Ese es su trono. Al darse por nosotros lleno de amor hacia los pecadores, para quitar el pecado del mundo, al dársenos hasta la última gota de su sangre, salió sangre y agua de su costado. Nosotros le queremos responder con nuestra adoración. Adoración es lo mismo que amarlo. Te adoro, Señor. Por eso yo les pido que vengan bañados, bien enjabonados sus cabellitos, señoras, y si no, córtense los pelucitos, limpias, bonitas, con su traje dominguero, caballeros bien rasurados, sin greña, catrines. Y me encuentro con la realidad terrible que está vacía la iglesia. Qué tristeza tener que cancelar una misa. Lo estoy pensando ya desde hace varios meses, Díganles a la gente que venga a misa, traigan a sus hijos. Te lo repito, yo no veo jóvenes aquí. No va a haber continuidad. Ustedes, pasando 10 años, ya se pueden morir y ya no van a poder estar aquí
¿Y quién va a estar en tu lugar? Mi hijo. Pero si tu hijo ni cree en Dios, si tu hijo nunca viene a misa, ¿tú crees que tu hijo va a venir aquí en tu lugar? No, hombre, ni esperanzas. Piénselo, mis hermanos. Volvamos a el amor a Jesucristo nuestro Señor, a la Santísima Virgen María, a las cosas de Dios. Tengan respeto a las cosas de Dios. Lo que siempre fue santo y sagrado, sigue siendo santo y sagrado. Lo que siempre fue pecado, sigue siendo pecado. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.